hablar de romper las maldiciones ancestrales o maldiciones. Hoy le voy a predicar a los sacerdotes. Hoy voy a romper las maldiciones que los sacerdotes provocan y que terminan heredando a sus hijos. O sea que esta prédica, ¿para quién es? Vamos de vuelta porque hay gente que no entendió. Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente, que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, todos los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos hechos sacerdotes. Varón, mujer, sos sacerdote. Por ahí tal vez no tengas el llamado sacerdotal para ministrar desde el altar, pero por ejemplo sos padre, sos el sacerdote de tu casa. Sos madre, sos la sacerdote de tu casa. Sos el dueño de tu negocio, de tu empresa, y sos el sacerdote de esa empresa. Entonces nosotros todos, ante los ojos de Dios, Él nos ve como sacerdotes. Así que hoy quiero hablarte de cómo cancelar aquellas maldiciones que por no haber usado correctamente tu función sacerdotal, la has venido arruinando y arruinándole la vida a tus hijos y a tus nietos. Esta es una historia muy conocida, así que la vamos a hacer un poquito más suavecita hoy porque primero la pensé para pastores y tuve que bajarle un poco los cambios para que quede para todos los sacerdotes de esta casa. Amén. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel nos va a contar la historia de una mujer llamada Ana. Y miren, Ana tenía un matrimonio complicado. O sea que esta palabra es para aquellas personas que tienen matrimonios complicados. No sé, aquí no hay, ¿no? Es para aquellos hombres que son infieles, porque sabía que Elcana, el esposo de Ana, tenía otra mujer. A veces hay familias complicadas. Hay gente que viene ya en situaciones complicadas, o si no, ellos se encargan de complicar la cosa. Y se olvidan que son sacerdotes. Y que tienen que cumplir la función sacerdotal en su hogar, con sus hijos, con sus nietos, con sus esposos, con sus esposas. Así que Dios a nosotros nos da hijos, nos regala hijos, para que nosotros les enseñemos a caminar por los caminos de la vida. Y es nuestra responsabilidad la educación, la formación y la crianza de nuestros hijos, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Porque por eso somos sacerdotes. Entonces, muchas veces por la falta de calidad de tiempo que le damos a nuestros hijos, porque por ahí nos pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo, o mucho tiempo con los amigos, con los deportes, o mucho tiempo aún en la iglesia, le robamos tiempo de calidad a nuestros hijos. Y nuestros hijos fueron puestos por Dios en nuestras manos para que nosotros les enseñemos las cosas que Él nos enseñó. Y entonces cuando no le dedicamos ese buen tiempo a nuestros hijos y dejamos que ellos se críen solos, influenciados por las redes sociales, por los amigos o por quien sea, muchas veces los atamos a maldiciones familiares que van a hacer que transiten por caminos equivocados. Nosotros somos los que decidimos o les mostramos o les enseñamos a nuestros hijos cuáles son los caminos que tienen que caminar.
Yo siempre cuento lo mismo. Hijo, fíjate por dónde andas, por dónde caminas. No, papá, fíjate vos por dónde caminas, porque yo te sigo. Y esa es la realidad. Muchas veces son nuestros hijos los que siguen nuestros pasos. ¿Qué tipo de camino estás transitando? ¿Qué tipo de camino les estás enseñando a tus hijos que tienen que caminar? ¿Por los caminos del mundo o por los caminos de Dios? Vos vas a decidir, conforme la vida que llevas, por qué camino van a transitar. Mire, todo lo que nosotros hacemos día a día prepara un camino para nuestros hijos, aunque todavía no tengas hijos, aunque todavía no hayan nacido. Todo lo que vos estás sembrando hoy, todo lo que estás haciendo, está preparando un camino para las generaciones que vienen atrás de ti. Vuelvo a preguntarte, ¿qué camino estás preparando para tus hijos? ¿Qué futuro, qué legado le estás dejando a ellos? Por eso hoy quiero contarte esta historia de esta mujer que, si bien tenía un matrimonio difícil, complicado, pero por su fe pudo mostrar o cambiar el rumbo de su vida y hacer un camino nuevo para su primogénito. Esta mujer no podía tener hijos, y la otra esposa de su marido, que vivían en la misma casa, no paraba de tener hijos y se burlaba de ellos, se los refregaba en la cara. Y esta mujer un día, Ana, fue a la iglesia, fue al templo, se postró en el altar, derramó su corazón en lágrimas, en silencio, y pactó con Dios: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. No va a ser mío, va a ser tuyo. Y yo lo voy a traer para que viva en tu casa y todos los días de su vida te sirva a ti. Dios hizo el milagro, Dios tocó a esta mujer. Dios la bendijo y tuvo un hijo. Le puso por nombre Samuel. Y lo tuvo con ella durante el periodo de la lactancia hasta el destete, que en el tiempo de los hebreos era hasta más o menos los 5 años. A los 5 años más o menos, ella y su marido Elcana, capítulo 1, versículo 25, dice que llevaron el niño Elí. Y ella le dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y este es el niño por el que oraba. Y Jehová me dio lo que pedí. Así que yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Dios. Lo puso para que lo educara, lo criara y lo formara el sacerdote Elí. Y Elí se va a enfocar en discipular a Samuel. Se va a enfocar mucho en discipularlo a Samuel, que va a descuidar, discipular, formar, criar a sus propios hijos. Muchas veces nos pasa que por ahí nos enfocamos en el trabajo, en un deporte, en otras personas, y descuidamos la educación de nuestros hijos. Él iba a descuidar la educación, la formación de Omnes y Fimnes, que eran sus hijos. Vamos de vuelta. ¿Quiénes son sacerdotes? Poquitos. ¿Para quién es esta palabra? Esta palabra es para aquellos padres que han descuidado la educación y formación espiritual y religiosa de sus hijos.
En el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos. Ponelo en otra versión. Fíjese lo que dice otra versión. Eran unos sinvergüenzas, impíos, mala gente, y no tenían respeto al Señor, no conocían de Dios, pero sobre todo me gusta esta frase: no tenían respeto de Dios. Eran unos perversos, no respetaban las cosas de Dios en el templo. Mire, ¿saben qué hacían ellos? Robaban de las ofrendas. Estaban las mujeres que venían porque tenían un problema y se acercaban a consolarlas y terminaban acostándose y teniendo relaciones con estas mujeres que venían desesperadas buscando de Dios. No tenían temor de Dios. Eran unos sinvergüenzas. Versículo 17 dice esta palabra: que el pecado de estos jóvenes era tan grave, era tan serio ante los ojos de Dios, porque no valoraban las cosas, no valoraban las ofrendas, no valoraban la gente, no valoraban las cosas del templo, no sabían valorar las cosas de Dios. Y el versículo 22 nos va a decir que Elí ya era muy viejo, pero sí sabía, era consciente de lo que hacían sus hijos. Pero el problema es que no los corrigió. Sabía que sus hijos eran sinvergüenzas y no les llamó la atención, no los corrigió, no los sacó del servicio. No supo enseñarles cuáles eran las medidas correctas que tenían que manejarse dentro de la presencia de Dios. No conocían, no les enseñó de la presencia de Dios. No les enseñó a conocer de Dios. Por eso va a ser reprendido él por lo que hacían sus hijos. ¿Sabes, Elí? Porque no corregiste, porque no formaste. ¿Sabes lo que pasa? Y viene un profeta y le da una palabra de maldición de parte de Dios. Y le dice: wow, escucha esto. Yo te prometí que por la descendencia arónica de la cual tú vienes, toda tu descendencia va a ser sacerdotal. Pero yo decido hoy cortar ese pacto, esa promesa. Y sabe, versículo 26, si lo ponen, termina la profecía diciendo: tus hijos van a ser mendigos. Van a andar pidiendo y mendigando aún dentro de la casa de Dios. Te corto la promesa, te revoco la promesa. ¡Wow! ¿Cuántos saben que todas las promesas que Dios nos da son sí y amén? O sea que se cumplen o no se cumplen. Pero muchas veces esas promesas están condicionadas a nuestra conducta. En el templo, en la casa de Dios, en nuestra vida diaria, en el matrimonio, con las finanzas o donde sea. Muchas veces nuestra conducta hace que Dios revoque una promesa. ¿Y sabe por qué Dios puede revocar? Porque Él es el Señor. Y es todopoderoso, y es Dios, y Él puede hacer lo que quiera. A Moisés le prometió que iba a entrar a la tierra prometida. Pero como fue irreverente y en vez de hablarle a la roca la golpeó, le dijo: vení, subí conmigo. ¿Ves la tierra prometida? Vela de aquí, porque no entras. Te revoco ahora la promesa de entrar a esa tierra. Porque una conducta irreverente, una conducta desobediente, puede hacer que Dios revoque una palabra profética que nos dieron. Pero a mí me profetizaron, a mí me dijeron, yo asumí esta promesa de parte de Dios, pero ¿por qué no se me cumple? Por tu conducta, por tu irreverencia al manejarte en el templo en las cosas de Dios.
porque no supiste ser un buen sacerdote de Dios. Pero usted es el pastor, sí, yo soy el sacerdote aquí en la casa, pero en tu casa, vos sos el sacerdote. Seas hombre o seas mujer. Tú debes ser, ahí estaba el versículo 26, ¿que no? Tu descendencia será mendiga, mendigará un pan. Volvé al versículo 18. Mientras tanto, escuche esto, Samuel ministraba o servía en la presencia de Dios vestido de lino. Samuel sabía ministrar en la casa de Dios y los hijos del sacerdote no. Pon el versículo 28. Perdón, el 26. Que dice así: Samuel crecía sirviendo a Dios y se ganaba el afecto de la gente y se ganaba el afecto de Dios mientras él crecía sabiendo servir y manejarse en la casa de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, bánqueme un poquito de la introducción de toda esta historia, la estoy resumiendo rápidamente, varios capítulos. En el capítulo 3, versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová, a Dios, y Elí estaba a su lado enseñando y corrigiéndolo cómo debía hacerlo correctamente. Lo que no hacía con sus hijos, que los dejaba que hicieran lo que quisieran en el templo, a Samuel no. Él estaba al lado. Elí estaba al lado mientras servía para enseñarle. Y mirá que en esa época la palabra profética y las revelaciones de Dios eran escasas. Escaseaba la palabra revelada, escasaba las visiones. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que Elí estaba enseñándole a Samuel a moverse en el ámbito de la religión, de los sacramentos, de los rituales que hay dentro de la iglesia. Pero no le podía enseñar lo que no sabía, que es tener una relación íntima con Dios. Pero lo que sí sabía, que eran los sacramentos y rituales de la iglesia, eso le estaba enseñando ¿a quién? A Samuel. El versículo 7, porque aquí empieza de todos los primeros versículos del capítulo 3, Samuel dormía cerca del arca donde estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, y de pronto escuchaba una voz que empezó a hablarle y la voz parecía la de Elí. Entonces se despertaba e iba corriendo y le decía: mi señor, ¿qué necesitas? No, yo estoy durmiendo, no te he llamado. Y así 2, 3 veces hasta que Elí dijo: capaz que Dios lo esté hablando. Así que la próxima vez que sientas que alguien te llama, dile: he aquí, estoy para ti, tu siervo te escucha. Y en el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová. Y la palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Las profecías, porque él va a ser profeta, no había sido activado todavía el don. Su don profético todavía no había sido activado en él. Samuel va a tener su primer encuentro con el Señor. Después de tener encuentros con el sacerdote, con la iglesia, con los líderes, pero ahora va a tener un encuentro superior. Ya no es con la religión, va a tener una relación con Dios. Va a tener un encuentro real y personal con Dios. Y como no sabía qué hacer, le preguntó a Elí. Y Elí, ¿sabe qué hizo? Le enseñó lo que había escuchado algún día que había que hacer. Porque él no lo sabía. Pero ni siquiera lo que sabía de oídas le había enseñado a sus hijos. Pero sí le enseñó a Samuel. Versículo 19.
Dice, Samuel crecía y ya no estaba Elí con él. Ahora Dios estaba acompañando la formación, el discipulado y el crecimiento de Samuel. Crecía guiado en intimidad con Dios. Y ¿sabe qué? No dejó Dios que ninguna palabra profética que salió de sus labios cayera por tierra. Todo lo que profetizaba el joven Samuel, todo se cumplía. Qué tremendo eso, ¿no? No había una profecía errada. Todo certero. Y aquí entramos al capítulo 4. En el capítulo 4, Israel entra en guerra con los filisteos. Y los hijos de Elí deciden llevar el arca al lugar de la batalla, porque llevan el arca de la presencia de Dios como un amuleto. Si llevamos el arca vamos a ganar. Porque hay gente que le gusta los amuletos, ¿ha visto? Hay gente que anda con el crucifijo, pues dice, ay, ¿para qué? Si me aparece un vampiro, ay, le saco el crucifijo. Ando con la estampita de tal fulano para que consiga trabajo. Ando con la estampita de tal cosa por si... Ando con la cintita colorada por el mal de ojo. Bueno, hay gente que le gusta creer en amuletos y no creer en Dios. Y no confiar en Dios. Y Ofni y Fines llevaron el arca como un amuleto. Y esto le pareció a Dios irreverente. Gente que no tenía temor de Dios, que no sabía valorar la presencia de Dios. Eran insensibles a Dios. Hacían lo que querían. Entonces, Dios permitió que los filisteos ganaran la batalla. Murieran 30.000 israelitas y entre ellos iban a morir los 2 hijos de Elí. Los 2 hijos de Elí van a morir. Van y le dan la noticia a Elí. Versículo 15, por favor. Era Elí de 98 años. Ya estaba casi ciego, no podía ver. Versículo 16. Vino y le dieron, yo estuve en la batalla. Cuéntame qué ha pasado. El versículo que sigue le dice, miren, los filisteos nos han matado mucha gente y también a tus 2 hijos. Pero lo peor, que el arca de Dios ha sido capturada, tomada por los enemigos. Versículo 18. Y aconteció que cuando escuchó esto, Elí cayó para atrás porque él estaba sentado, cayó y se desnutrió, porque ya estaba viejo y estaba gordo. Hay que hacer dieta, ¿eh? Había juzgado por 40 años, sin visión y sin relación con Dios. Y lo único que había engordado no fue su espíritu, sino su grosura. Versículo 19. La esposa de su hijo Fines estaba embarazada. No era el tiempo de dar a luz. Pero cuando escuchó la noticia que el arca había sido tomada, que había sido muerto su suegro y su marido, le vino unos dolores de parto y ¿viste cuando se le apresuró el parto? Entonces dio a luz de repente, sobrevinieron dolores de repente, eran inesperados. Versículo que sigue. Y al tiempo que moría, porque iba a morir esta mujer dando a luz, la partera le dice, no tengas temor porque has dado un hijo varón. Pero ella ni respondió ni entendía nada, y el versículo que sigue, y llamó al niño Icabod. Mire, le va a poner el nombre Icabod.
Icabod significa sin gloria, o la gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Te imaginas que el nieto de un sacerdote, de generaciones tras generaciones sirviendo a Dios, de pronto encontramos que la descendencia de una línea sacerdotal está sin la gloria de Dios? Perdió la gloria. Icabod, sin gloria. Amén. ¿Le está gustando la introducción? Vamos a la palabra ahora, ¿eh? Icabod, sin gloria. Y aquí es donde quiero empezar a hablarte. El nieto heredó la maldición del abuelo. Wow. Porque ya los hijos habían muerto, no lo podían heredar los hijos. Y aquí vemos cómo la maldición de Elí va a ser heredada por el único nieto que quedó vivo. ¿Y qué va a heredar? Que le despojen la gloria. Había nacido para ser sacerdote y terminó siendo un mendigo. La maldición de Elí que heredó este niño era porque Elí fue irreverente e insensible a las cosas de Dios. Por eso iba a ser mendigo. Iba a estar en la casa de Dios, pero la gloria de Dios no lo iba a tocar. Hay algunos cristianos que, como Elí, son insensibles a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Pero vos sabés que hay gente que es insensible, que prende el celular, que contesta WhatsApp, que se pone a charlar, que se va al baño a fumar. Conoce que hay gente que es insensible, que está distrayendo, que filma, después sube a ver que me contestan y mando mensaje y Dios está presente, pero son irreverentes. Bueno, esta palabra era para lo de esta mañana. Yo creo que gente aquí masticando chicles, comiendo, yendo al baño. Van y vienen, no tiene nada de malo ir al baño. ¿Cuántos saben que en la catedral no hay baño? En la San Francisco no hay baño. En la Merced no hay baño. En el templo ideado por Dios de Salomón, o el templo que quieras, el de Moisés, jamás diseñó baño Dios. Pero aquí van al baño a fumar. Los chicos adictos van a darse un saque y vuelven con la botellita de agua a tomar porque están pasados de las pastillas que han tomado ahí en el baño. Y andan con la botellita de agua para todos lados. Y van. Y padres que dejan que sus hijos coman en la casa de Dios. Que mastiquen chicle. Toma el celular, no me molesten, divertite. A Elí lo maldijeron porque no educó correctamente cómo comportarse sus hijos en la casa de Dios. Ay, bueno, pero yo no veo el celular, lo ve mi hijo. Bueno, por eso lo maldijeron a Elí. No hay amén, ¿no? Dios no le pidió cuentas a los hijos de Elí. Se la pidió a Elí. Dios te va a pedir cuentas a vos como sacerdote, como papá, como mamá. ¿Cómo has educado a tus hijos en las cosas de Dios? Capaz que has sido un buen padre para educar a tus hijos en las cosas del mundo, en la educación, en los modales. Pero también es tu función sacerdotal. ¿Cómo has educado a tus hijos para comportarse en el altar, en la casa de Dios? ¿Cómo los has educado?
Que vengan cuando quieren. Si se levantan, ay, no está cansado. No, mami, no voy porque tengo que estudiar. Salió el viernes, salió el sábado y quiere estudiar el domingo porque rinde el lunes. Si vos tienes respeto al altar y a Dios, por más que rindas el lunes un final, tienes que estar el domingo adorando a Dios. Tienes que traer a tus niños y en vez de sentarlo y malcriarlo, dándole el celular, llevarlo al ministerio de niñez. Así que tus hijos vengan a la barca de adolescentes, de preadolescentes, de jóvenes. Cuando vengan tus hijos ahora el verano al campamento, llévalos que vayan, haz un sacrificio, un esfuerzo, mandalos al campamento para que sean bendecidos, para que puedan tener un encuentro con Dios. Y después no te preguntes, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué tanto dolor de cabeza con mi hijo? ¿Qué hiciste como sacerdote con ellos? ¿Cómo les enseñaste a comportarse en la casa de Dios y en las cosas de Dios? Fíjese, Elí enseñó a Samuel a ser reverente y a servir a Dios, pero no le enseñó a sus hijos. ¿No será que estemos aquí corrigiendo, enseñando a otros cómo servir a Dios y descuidemos la enseñanza del servicio a nuestros propios hijos? Hay maldiciones que vienen a nuestra casa por ser irreverentes en la casa de Dios. ¿Te lo repito? Hay maldiciones que van a venir a tu casa porque sos irreverente aquí en la casa de Dios. Miren, sos capaz de estar 1 hora y media, 2 horas viendo una película en el cine, en una obra de teatro, en un recital. Pero en la iglesia, si pasa más de 30 minutos el pastor predicando, te molesta, te está incómodo, te molesta la silla, empiezas a prender el celular, a charlar con el de aquí, te vas y vienes al baño, bajas. Hay gente que es tan irreverente, que empezó la reunión y está comiendo abajo, está ahí charlando, chacoteando, comiendo. Escuche, empezó la reunión y la parte más importante es cuando vos sirves a Dios, cuando vos ministras a Dios. ¿Y cómo lo hago? Subo aquí y empiezo a adorar, empiezo a alabar. Ese es el momento de adorar, porque cuando yo estoy predicando es Dios ministrándote a usted. Pero cuando ustedes ministran a Dios, cuando llega, ay, no, yo subo cuando empieza el pastor y más o menos a la mitad porque predica mucho. Irreverentes en la casa de Dios, se quedan abajo, charlan, quieren ministrar al horario de la reunión. En vez de decirle, hija, vení mañana, vení el lunes, vení la semana que viene, ahora subí a adorar a Dios. Ay, no, pero voy a aprovechar para ministrar. No aproveches nada, deja que Dios lo ministre. Enseñale a ser reverente, que aprenda a adorar y dar alabanza a Dios. No formes gente malcriada. Mire, Dios está cansado de que formemos ovejas caprichosas. Ay, ya necesito. No, ahora es el momento del culto, subí a adorar. Pero ya no sabe la urgencia. No. Ay, no voy a ir porque tengo que estudiar. ¿Cómo no vas a venir? Vení. Y Dios te va a favorecer. No puede ser que vos quieras aprender todo justo el domingo antes de rendir. ¿Qué no has estudiado en toda la semana? Enseñale a estudiar. Posiblemente Dios tenía planes sacerdotales con los hijos de Elí, pero estos planes se arruinaron a causa de la irreverencia del padre y de la irreverencia del hijo en la casa de Dios. Y como Dios es soberano, puede cambiar una promesa, un pacto, ¿a causa de qué? De una conducta irreverente. Los hijos de Elí, de ser una familia sacerdotal, pasaron a ser mendigos a causa de la irreverencia. Porque hay promesas que están condicionadas ¿a qué? A la conducta. Y especialmente a la conducta en las cosas de Dios. Y muchas promesas han caducado a causa de conductas irreverentes. Miren, voy a ver una generación, esto lo estoy orando y estoy seguro que lo voy a ver.
Voy a ver a una generación postrada aquí en el altar, adorando la gloria de Dios, viviendo en medio de la presencia de Dios. Pero más atrás voy a ver otra generación de jóvenes masticando chicle, jugando con el celular, hablando macanas, fijándose si ha venido la chica que me gusta. Porque usted sabe, en la casa de Dios va a haber estas generaciones, porque se siembra el trigo, pero también se siembra la cizaña. Pero yo voy a ver esa generación. Y yo sé que los líderes de esta iglesia están preparando una generación de adoradores. Una generación que va a respetar la casa de Dios, que va a tener temor de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice el capítulo 8. Samuel se puso viejo, entonces designó a sus hijos por jueces. Versículo 2, ahí vamos a ver el nombre de los chicos. Uno se llamaba Joel y otro se llamaba Abías, y eran jueces en Berseba. Mire, todo esto, ese versículo solo es una prédica larga, pero vamos a dejarlo pasar. Pero, vamos a lo que yo quiero decirles hoy. Los hijos de Samuel, del superprofeta, no anduvieron en los caminos de su padre. Se volvieron tras la avaricia, se dejaban sobornar, eran corruptos y pervertieron el derecho. Los hijos del mega profeta de Israel eran también unos sinvergüenzas. Samuel había formado a muchos profetas. Iba a formar al rey David, iba a formar al rey Saúl, iba a formar una generación profética, pero no formó a sus hijos. No sea que formando a otra gente, capacitando a otra gente a las cosas de Dios, descuidemos y no formemos a nuestros propios hijos. Y una generación profética, una generación sacerdotal, una generación llamada a ser juez para gobierno de naciones, terminan siendo mendigos, despojados de la gloria de Dios. Ahora, Samuel repitió, ¿qué cosa? Lo que aprendió de Elí. Porque él dijo, mi modelo es Elí. Y Elí me mostró lo que hacía. Y él repetía ese modelo de educación, de formación. Un modelo que formaba gente para el servicio, pero no formaba a sus propios hijos. Y Samuel va a repetir este modelo. Va a formar generaciones proféticas, pero no va a formar a sus propios hijos. Enfócate más en el ministerio de tus hijos que en tu propio ministerio. Enfócate más en el ministerio de tus hijos que en el ministerio de otros. Porque si no, tus hijos, como los hijos de Elí o como los hijos de Samuel, pueden errar el camino. Hay mucha gente egoísta. Yo aquí creo que no, pero como ya está en la prédica lo voy a decir. Hay mucha gente egoísta que vive pensando en ellos. Señor, ¿cómo va a ser mi ministerio? Y no están pensando en el ministerio de sus hijos. Señor, ¿qué planes tienes para mí? Pero no piensa en qué planes tienen para sus hijos. Señor, yo quiero brillar y descollar como pastor, como profeta, como predicador. Y están pensando en ellos, pero no están pensando cómo sus hijos descollar y brillar en la vida y en las cosas de Dios. De pronto somos ministros, sacerdotes, que empezamos en nosotros y le preguntamos a Dios cuáles son los planes para nuestra vida. Mira, hay unos que son tan egoístas y tan mundanos que ni siquiera le preguntan a Dios sobre sus propios planes.
Entonces, ¿qué van a preguntar sobre los propósitos de Dios para nuestros hijos? Pero cuando nuestros hijos estaban en el vientre de nuestra esposa, Dios estaba ahí mirando los ojos cara a cara y escribiendo en el libro todas las profecías que se tenían que cumplir. Pero para eso los puso en nosotros, para que nosotros los formáramos, lo hiciéramos crecer, no solo en las cosas de la vida, sino también en las cosas de Dios. ¿Para qué me pusiste este niño? ¿Por qué me regalaste este hijo? ¿Cuáles son tus planes para esta generación que nace de nuestras entrañas, que nacen de nuestros lomos? ¿Cuáles son el propósito? ¿Cómo los tengo que criar? ¿Cuáles son tus planes para ellos? ¿Le has preguntado cuáles son los planes para tus hijos? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para ellos? Porque si no conoces los planes podemos errar, porque humanamente erramos. Y a veces yo tengo un hijo y resulta que me enojo porque en matemática puro 1 y a veces 2. Y me enfoco y lo quiero hacer que sea contador, matemático, científico. En vez de preguntarle a Dios cuáles son los planes, y Dios me hubiera dicho, che, ¿no te diste cuenta que le puse un don que puede tocar 20 instrumentos, que escucha una canción y la hace, la escribe y escucha melodías del cielo y me adora? Entonces, ¿por qué lo quiero hacer contador si tiene un don y un llamado puesto por mí, un plan para que sea un tremendo adorador? A veces, miren, es así. Yo lo he contado muchas veces. Mi abuela quería que sea contador. Mi padre quería que sea abogado, como era mi tío. Mi madre quería ser médico. Yo quería ser arquitecto. Me recibí de abogado por complacer a mi padre. Ahí tengo el título colgado. Pero gracias que me encontré con Dios. Gracias que alguien me enseñó de Dios. Y cuando Dios vino a mi vida, ¿sabes qué? Me hizo pastor. No vas a ser contador, ni abogado, ni médico, ni arquitecto. No son lo que deseas vos ni los hombres. Es lo que yo tengo un plan para vos y para que seas pastor y predicador. Porque si no queremos que nuestros hijos, yo quiero que mi hijo sea el doctor. Porque yo vivo frustración por no haber podido estudiar o porque nunca hubo un profesional en mi casa. Pero ¿cuál es el plan de Dios para tu hijo? Mire, cuando nosotros no conocemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, hagamos lo que hagamos, vamos a estar insatisfechos, frustrados, cansados, sin fuerza de seguir peleando. Imagínate si formamos hijos que andan a la deriva sin conocer para qué nacieron. ¿Cuál es el propósito de Dios para ellos? Mira, deja de ocuparte de los Samuel, deja de ocuparte de otra gente, ocúpate de tus hijos. Déjale una herencia de gloria a tu hijo, porque si no, le vas a dejar una herencia sin gloria y cabot, despojado de la gloria. ¿Sabes? Hijos a los que hemos amado, a los que hemos criado, a los que hemos formado, a los que le hemos hecho sufrir, lo hemos criado a nuestra manera y a las buenas y a las malas. Y en vez de dejarle una vida gloriosa, le dejamos una vida excluidos de la gloria de Dios, siendo mendigos, borrachos, ladrones, drogadictos. Nuestros hijos no se merecen recibir esa herencia de maldición. Así que no sea egoísta y piense solo en usted o en su ministerio. Piense en el ministerio de sus hijos. Enséñeles a servir a Dios con excelencia, con reverencia y con respeto.
Tráigalo a la barca, tráigalo a la iglesia. Llévelo al campamento de jóvenes. Pero también enséñale a orar. Enséñale a leer la Biblia. Haga un altar familiar. Mire, no se olvide que en su casa hay príncipes y sacerdotes en formación. No les arruine los planes de Dios para sus vidas. No los convierta en mendigos sin gloria. Ellos nacieron para la excelencia, para servir a Dios de una manera diferente. Y es nuestra responsabilidad formarlos en las cosas de la vida, pero también es nuestra responsabilidad formarlos en las cosas de Dios. Haz que tus hijos aprendan a honrar a Dios. Los hijos de dos tremendos hombres, un sumo sacerdote Elí, no sabía honrar a Dios. Los hijos de un tremendo profeta como Samuel no sabían honrar a Dios. No hagas como Elí o Samuel, que dejaron a otros la herencia del reino, pero dejaron a sus hijos una herencia de mendigos sin gloria. Yo te desafío a que hoy, cuando llegues a tu casa, pongas las manos sobre las cabezas de tus hijos y empieces a bendecirlos. Porque tú eres el sacerdote de tu casa. Varón, mujer, tú eres el sacerdote. Bendecilos. ¿Cuántos años tienes, hijo? 20 años. Sácame el celular. Te autorizo. 365 días tiene el año. Por 20, se multiplica. $7,300 bendiciones. ¿Vos sabés lo que un hijo de 20 años tenga 7,300 bendiciones porque todos los días le soltaste una bendición sobre su vida? ¿Sabe la cantidad de maldiciones que escucha, que le dicen no puedes, no es para vos, no sirves, que le pongan un apodo que lo haga sentir incómodo? ¿Cuántas veces escuchó de nuestros labios, de los labios de sus padres sacerdotales, ¿para qué te tuve? No te quiero. Que vea cómo, no sos como tu hermano. Padres haciendo diferencias, padres ignorándolo, padres no bendiciéndolo, sino al contrario, soltando palabras que hieren, palabras que dañan su estima, su corazón, su mente. ¿Cómo revierto eso, Señor? ¿Cómo corto esas maldiciones que son producto de palabras sacerdotales? ¡Wow! Porque somos sacerdotes. Y las palabras que salen de la boca de un sacerdote son palabras sacerdotales, para bendecir o para maldecir. Entonces, ¿cómo revierto el daño de una maldición causada por una palabra sacerdotal hiriente? Soltando palabras sacerdotales de bendición. Todas las noches, ahí aunque esté dormido, bendícelo. Sos mi hijo amado, estoy orgulloso de vos. Vas a ser tremendo varón, tremenda mujer de Dios. Hablando con mi esposa esta semana, me recordaba cómo ella ministraba a algunas madres de adictos y les enseñaba a orar. Orá por las zapatillas, para que esas zapatillas lo alejen de los lugares donde venden droga. Orarle por las camisas, por la ropa, para que cada vez que se ponga esa camisa tenga rechazo a la adicción. Aprendí a orar. Aprendí a bendecir. Aprendí a hacer guerra espiritual por tus hijos. El sacerdote es aquel que hace guerra espiritual. El sacerdote es el que está entre los hombres y Dios, intercediendo. Asumí tu rol sacerdotal y empezá a interceder
por los planes de Dios para tus hijos, para que se cumplan sí o sí. Para que no sea a causa de cosas irreverentes, porque somos hombres egoístas, que no sabemos perdonar, que nos da lo mismo venir a la iglesia que estar chacoteando con los amigos, hablando macana. No, esta es la casa de Dios. Enseñarles a respetar para que no caduquen las bendiciones, para que tus hijos hereden la gloria que Dios preparó para su vida y no terminen siendo mendigos. Rompiendo maldiciones. Porque a veces el domingo pasado hablamos de maldiciones que heredamos. Pero hoy te estoy hablando de maldiciones que por nuestras conductas abrimos puertas al enemigo para que se meta en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, y les cambien el destino de gloria por un destino de mendigo. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si en esta noche oramos por nuestros seres queridos? Pero ¿sabes qué? Tienes que orar como sacerdote. Tienes que orar como intercesor. Tienes que orar por tus hijos. Ponte de pie o quédate sentado, cierra los ojos. Y empieza diciéndole al Señor: perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname si no he sido un buen sacerdote para mis hijos. Perdóname, Padre, si no le enseñé a orar, si no le enseñé a leer tu palabra, si no le enseñé a venir a la iglesia, si no le enseñé a ser reverente en tu presencia, en tu casa. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Perdóname si no le he dedicado tiempo y calidad de tiempo para enseñarle tu palabra, para enseñarle tus caminos. Perdóname, Padre, si he preferido transitar y abrir caminos en el mundo, en la carne, y le dejé a mis hijos por herencia que ellos también caminen por esos caminos. Perdóname, Señor. Hoy cierro toda puerta de maldición en el nombre de Jesús. Cierro toda puerta de maldición que mis actos y mis conductas irreverentes pueda haber abierto sobre mi casa, que pueda haber abierto para que demonios se metan con mis nietos y les roben su futuro, les roben la gloria, les roben los propósitos y los planes de Dios para su vida. Perdóname, Señor, pero hoy con la autoridad sacerdotal, en el nombre de Jesús, cierro todas esas puertas de maldiciones, cierro esas puertas que hacen que mis hijos se desvíen y busquen las casas de demonios en vez de buscar la casa de Dios. Señor, declaro que todo lo que haya abierto mi egoísmo, mi reverencia, es cerrado ahora en el nombre de Jesús, y declaro que la única puerta que se abre en esta noche es Cristo, la puerta, y que es una puerta de bendición, es una puerta que se abre para mis hijos, para que puedan aprender y crecer en la presencia de Dios. Mis hijos van a vivir la gloria de Dios. Decláralo. Mis hijos no van a ser mendigos, no van a andar mendigando amor, no van a andar mendigando un trabajo, no van a andar mendigando pan. Declaro en el nombre de Jesús, mis hijos van a ser príncipes sacerdotales con planes de Dios para su vida. Mis hijos van a vivir la gloria que Dios preparó para su futuro. Yo declaro que se cancela en esta noche toda acción, toda cosa que le pueda robar la gloria a mi descendencia, mis hijos, mis nietos.
van a vivir la gloria de Dios. Rompo ahora en el nombre de Jesús toda maldición. Rompo en el nombre de Jesús toda cadena que los ataba a maldición. Y declaro en el nombre de Jesús que a partir de esta noche mis hijos van a estar atados a bendición eterna. Declaro que mis hijos van a aprender a buscar intimidad con Dios, que van a amar a Dios, que van a respetar el templo de Dios. Oh, Rabba Shekarabakia. Declaro en el nombre de Jesús, mis hijos no van a heredar miseria. Miseria en lo natural, pero tampoco miseria espiritual. Declaro en el nombre de Jesús que mis hijos van a heredar las más ricas bendiciones del cielo para sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.